Hola bebé de luz, soy Alma y en este lunes 6 de marzo en Madre Patria tenemos a una súper invitada. Ella se llama Regina, es una mujer increíblemente divertida, muy inteligente y el congresalseo es su pasión, además de que ella es abogada de profesión. Entonces hoy te traemos muchísimo chismecito legislativo de lo que pasó en el Congreso esta semana y de lo que viene y de lo que nos espera además en el marco del 8 de marzo. Así que sin más que esperar, por favor te doy la bienvenida, Regina. Muchísimas gracias por estar aquí. Hola, buenas tardes, soy Regina, soy una chismosa del mundo legislativo, como bien dijo Alma, y le agradezco mucho a Alma que me invite, porque a mí lo que me pasa en los podcasts es que los escucho y quiero ser parte del podcast, entonces como que llega un punto en que quiero hablar, entonces está muy padre venir y poder hablar y ser parte del podcast, así que lo agradezco enormemente. Pero gracias a ti por estar aquí, por darte el tiempo, la oportunidad. Eres una mujer con tanto que decir y con tantos conocimientos que yo estoy súper agradecida de que te encuentres aquí acompañándome en esta bonita interacción que vamos a tener, porque tú y yo tenemos muchas de estas. Así que, ¿qué te parece si empezamos con qué pasó en el Congreso esta semana que se nos fue? Podríamos empezar con esta sesión que de repente fue como todo, y es lo de la designación, lo de los nombramientos de dos... INAI. Exacto. Bueno, yo la comisiones verdad del quiero INAI. empezar diciendo que esta semana en el Senado fue una semana atípica porque el martes por las negociaciones del INAI fue una sesión en que solo se vio ronda de iniciativas y agenda política. No se aprobó nada, fue una sesión cortísima de 2 horas y cachito. Y que terminó abruptamente, o sea, porque supuestamente ese día ya iba a Salía. pasar, pero no había salió porque no había acuerdos. y no había acuerdos entre Morena. Porque lo que pasó es que cuando cerraron la sesión, Morena se fue a encerrar de las 3 a las 5 de la tarde para designar y sacar el nombramiento del comisionado del INAI que les Que faltaba. no sirvió de mucho porque en el pleno, como ahora les voy a contar, pues se pelearon. Cuéntanos, por favor, Regina. Primero yo quiero empezar hablando que es una pena los perfiles que salieron. La verdad es que Yadira sí era una de las mejores calificadas. Entonces, sí se podría decir que no fue una falta de respeto su designación al equipo técnico de las comisiones que siguieron todo el procedimiento para nombrarlos, ¿no? Pero el otro que se eligió, la verdad es que no me acuerdo de su nombre. Rafael Luna Alviso. Rafael Luna Alvisto reprobó los exámenes. Entonces, me parece increíble que haya pasado como pasó, porque al final la mayoría calificada, por los que no saben qué es mayoría calificada, son 2/3 partes de los presentes, se alcanzó a la primera. Entonces estaba mega planchado y me parece increíble, y ahí sí estoy de acuerdo con lo que decía el senador Damián Cepeda, que era ridículo haber hecho todo un procedimiento y todo un proceso que duró meses y que Sí. aparte veníamos esperando de un año para acá casi. Sí. Para que al final salieran los compadrazgos, porque pues que no se nos olvide que Rafael es compadre del senador Monreal. Que es el Entonces, coordinador de que es el- Morena y el el presidente de la Junta de Coordinación Política. Política. Sí. Entonces, a mí no, o sea, no puedo dejar de pensar en cuál es el mensaje que se manda a la ciudadanía y también un poco la antesala del nuevo nombramiento del comisionado que tiene que salir antes de que acabe este periodo. Porque entonces, ¿cuál es el mensaje que le estás mandando a las comisiones y al equipo técnico? Claro. No importa tu trabajo, no importa tu desvelo, no importa que hagas bien los procedimientos y que hagas las entrevistas y que hagas los exámenes, cuando va a salir alguien por dedazo y por compadrazgo. Y fue un poco lo que dijo el senador Cravioto. Yo nunca pensé estar de acuerdo con lo que dije el senador Cravioto, casi siempre diferimos. Lo mismo dijo Xóchitl Gálvez, la panista, hacia el morenista Cravioto. Pero él un poco lo que se quejaba era ¿dónde está el procedimiento? Y también la senadora Xóchitl estaba muy enojada que no se siguió el procedimiento de las comisiones. Hubo mucha grilla en el PAN porque ella apoyaba a otra candidata para comisionada. Y en el pleno hubo muchos dimes y diretes, inclusive dentro de Morena, que dice el chisme, Dicen. que luego le reclamaron al senador Cravioto que no se vio la unidad, que porque él fue en contra y demás. Pero a mí lo que me preocupa es la antesala del siguiente nombramiento. Claro. ¿Qué podemos esperar? Claro, porque aquí, bebé de luz, te voy a hacer una pequeña pausa, un recordatorio. ¿Qué fue lo que pasó? Hace un año, en 2022, empezó un proceso para nombrar a 2 comisionados del INAI porque pues salían 2. Entonces, el INAI está integrado por un pleno de 7 personas que funciona con 5 para que tenga capacidad jurídica de tomar decisiones y todo. Pero si se queda con 4, ahí sí se frena, el INAI no puede funcionar. Entonces, bueno, ahorita cuando el año pasado hicimos lo del proceso de 2 nombramientos,
que las comisiones hicieron un trabajo muy pesado de semanas, de días, que sí llevó un par de meses de poder concretar los trabajos legislativos y parlamentarios para sacar a las mejores personas, a los mejores perfiles con cédulas de evaluación documental, con cédulas de evaluación de entrevistas, con porcentajes, con promedios por grupos parlamentarios, por comisiones. Se hizo todo un proceso que terminó en abril del 2022. Las comisiones le remiten su dictamen a la Junta de Coordinación Política y la Junta de Coordinación Política podía tomar en consideración el proceso de las comisiones o no. Y decidió no. Pero es que tú ponte a ver, ¿no? O sea, objetivamente, ¿tú qué quieres ser? Comisionado del INAI. Entonces a mí me queda la duda, ¿qué incentivo tienes tú como persona, ahora sí que para participar en esta siguiente ronda para el comisionado que se va? O sea, ¿cuál es tu incentivo si no se siguió el procedimiento, si pudiste ser el mejor calificado y no quedar? Y también me preocupa que es un antesala un poco, ahora sí que para abrir el siguiente tema, a lo que puede pasar con los consejeros del INE. Claro, totalmente. O sea, a ver, porque las intervenciones que tuvimos en tribuna fueron muy interesantes. Por un lado, senadores y senadoras diciendo, a ver, es que urge ya sacar estos nombramientos. Exacto, es ¿no? que es ese sentimiento encontrado de decir, el pleno del INAI va a quedar inoperante, entonces, ¿qué es menos malo? Que Sí. quede inoperante o que entre un perfil que no es el más calificado. Exacto. Pero también te entra la duda de decir, es un precedente bien peligroso, que hemos tenido miles de nombramientos así. Tristemente, esa es la regla aquí. Y en la Cámara de Diputados. Pues recordemos a Yasmín Esquivel, que también salió con votos de la oposición. Claro, y a Rosario Piedra Ibarra. Pues totalmente. O sea, creo que de las peores sesiones, de las más tristes que ha visto este Senado de la República, ¿no? Nombramiento entre gritos, manoteos, golpes, horrible. Pero por eso, como te decía, ahorita que está el proceso de elección para los consejeros del INE, tú dime qué incentivos tienen para participar cuando puede que al final los mejores calificados no entren, aunque es un procedimiento un poco diferente y son las quintetas y demás. Cuando vemos que un nombramiento tan importante como comisionado del INE se queda así. Totalmente de acuerdo. Y entonces aquí, bebé de luz, hay que recordarte lo que hemos hablado también en otros episodios, y es que mientras avance el plan B, que ya ha sido publicado, que fue publicado justo esta semana que pasó así a la medianoche, como para que no nos enteráramos, salió publicado en el Diario Oficial de la Federación. Mientras está avanzando esta publicación del plan B y avanzan todos los recursos contra el plan B, como con la intención de frenarlo, pues tenemos también a la par en la Cámara de Diputados el asunto de la selección de 4 consejeros o consejeras del INE, que es un proceso tan importante, o no sé si más importante de lo que ahorita estamos viviendo ya con el plan B que ya pasó por el Congreso, sino que están las y los diputados definiendo quiénes van a ser los perfiles que van a ocupar las sillas que van a dejar vacías personalidades como Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba. Entonces, ahí en el asunto de cómo estamos en la Cámara de Diputados, pues va avanzando. También recordarás, bebé de luz, en episodios anteriores que te he hablado del Comité Técnico de Evaluación para el nombramiento de consejeros del INE. Este ya empezó a darnos un poco más de información y nos comunica que 531 personas, 358 hombres, 164 mujeres, 5 personas no binarias, 1 mujer trans y 3 no definidas, cumplieron todos los requisitos para poder aspirar a la silla. De ahí nos comenta también el comité técnico que pues Carla Humphrey, que también ella es actual consejera del INE. Y se volvió a postular para ser consejera presidenta, aunque estaba incapacitada constitucionalmente. Claro, ¿no? O sea, y eso dijo el comité. La verdad es que un respeto al comité, que una primera decisión toma con una certeza jurídica y constitucional muy fuerte. O sea, el comité dijo que los actuales consejeros no pueden ser elegidos por segunda ocasión. Pero ¿no te parece increíble ser consejera y querer jugar con la ley de esa manera? Totalmente, porque Carla ya salió a decir que ella claro que está posibilitada para aspirar. Entonces digo, está bien que quiera ser presidenta del INE, pero por mandato constitucional no puede. Y ahora yo quisiera que nos platicaras un poquito de qué pasó en el INE esta semana, porque estuvo... el INE, o sea, sí, vamos hablando, ¿no? Entonces, esto pasa en Cámara de Diputados, hay que estarlo siguiendo, porque el 7 de marzo, o sea, mañanita, todos estos aspirantes, más de 500 personas, van a hacer un examen técnico de conocimientos en la Cámara de Diputados para seguir avanzando a la siguiente etapa. Que a mí se me hace súper interesante este proceso que hace Cámara de Diputados con los consejeros del INE, y que podría ser también algo que aquí podríamos pensar, ¿no? Como una evaluación básica de conocimientos, que yo creo que a algunos aspirantes al INAI hubiera podido frenarle el paso. Primer filtro. Claro, ¿no? Lo primero es si sabes de transparencia, acceso a la información, datos personales, su protección, ¿no? Entonces yo creo que ese examen es un interesante ejercicio que hace la Cámara de Diputados que el Senado podría
podría estar viendo como con mayor lupita y poder replicar e incluso poder homologar este asunto al nombramientos, ¿no? Que creo que es necesario que tengamos como cosas muchísimo más definidas en el reglamento y que ahora sí, que aunque haya decisiones políticas, pues se sustenten con una base técnica como muy fuerte, ¿no? Y que se tomen de verdad decisiones políticas sobre los mejores perfiles. Pero bueno, ya no te vamos a repetir esto, pero es que estamos muy en indignación de lo que vimos, porque sí fue así como de, ¿qué está pasando? No, yo solo podía pensar en los equipos técnicos. O sea, Claro. me los imaginé con la carita empapada. O sea, Por eso esperaba. Sí, ¿no? Eso fue una sesión muy agridulce. Y otra sesión que fue, no sé si completamente agria, fueron las sesiones extraordinarias que vimos del INE. En esta semana, el INE se reunió pues, por el asunto de que como ya el plan B está en marcha, pues sale el secretario ejecutivo, que es Edmundo Jacobo, y entonces ahorita nombraron a un encargado de despacho, que es Roberto Cardiel. Entonces, el INE en esta sesión pues aprovechó justo como para ir discutiendo el asunto del plan B y decir, bueno, pues sale ahorita... sí, ver su implementación. Sí, claro, ahorita estamos viendo que sale una persona que después de 14 años de servicio, pues se le da de baja por una reforma que malintencionada, mal hecha, con un mal procedimiento, que además también lo que creo que tenemos que tener muy en cuenta es que de repente nos dicen, es que no sirven para nada, puestos onerosos. A ver, la Secretaría Ejecutiva coordina la Junta General Ejecutiva del INE, conduce la administración, supervisa el desarrollo de actividades de órganos ejecutivos y técnicos del instituto. Entonces ya empieza a renunciar la Junta General, sacamos al secretario ejecutivo, se nombra un encargado de despacho y estamos en la víspera de están las salidas de 4 consejeros del INE. Entonces la sesión fue durísima, pero no fue durísima por los consejeros, sino por los representantes de Morena que le bajaron el nivel a la discusión y empezaron con lo que dice el presidente una vez más de politiquería barata. Entonces ocupan una sesión del INE para decir, sí, claro, la mafia del poder, la mafia electoral, que es el Consejo General, que prácticamente no sirve para nada, con sus cargos onerosos, ostentosos. Con lo que ganan. Sí, con porque lo ese que tema ganan. les Ay. encanta. Ah. Los sueldos. Los sueldos que ahí mismo Eurípides, que es el representante de Morena ante el INE, y el diputado Hamlet Amalguer, que es también un representante de Morena, empezaron a decir, a ver, pues díganos con cuántos millones de millones se van a ir consejeros. A un mes de que se larguen de aquí, ¿cuánto se van a llevar de finiquito? Le voy a decir cuánto vamos a llevarnos. 3 meses y 20 días por año, multiplique el monto del salario por 3 y luego 20 días por 9 y súmelo. Ahí está la respuesta. Si le es imposible, demande a quien le dio su certificado de primaria. Gracias. Les voy a pedir, compañeros, compañeras, que seamos respetuosos y que dejemos en todo caso la falta de respeto a la conciencia de cada quien. Entonces estaban esto y Lorenzo Córdoba, que podremos tener opiniones distintas de este personaje que creo que sí, con un asunto como pues mucho de personalidad, ha dañado un poco el instituto. Para mí. Protagonismo. Protagonismo. Se dice y no pasa nada. Tal cual, ¿no? Un poco protagonista, pero qué porte del consejero presidente. Así para Eurípides y le dice, a ver, yo entiendo por qué es su discusión vulgar, cuál es la intención, pero aquí le voy a pedir que respete. Ellos creen con soberbia que ellos son la democracia y es momento de ubicarse, consejeras, consejeros, mafia electoral, y es momento de cumplir la ley aunque no les guste. Hoy, por mandato de la representación popular. Lo voy a interrumpir, señor representante, para invitarlo. Entiendo el ánimo de vulgaridad que inspira su Esa intervención. es una calificación suya. Pero, y sin duda, igual que las de usted, pero le voy a pedir que se conduzca con respeto a las y los consejeros. Usted acaba de hacer una intervención ofendiendo a las y los consejeros y eso, mientras yo ocupe esta presidencia, no lo voy a permitir. Y ahí como que también le dio un poco el beneficio de la duda de decir, nunca el INE había tenido tantos embates públicos como ahorita, y chance su personalidad protagonista, porque sí es protagonista, es porque era la única forma de defender al INE, porque también son embates en la mañanera. En Cámara de Diputados cuando fue, pues él contestó con mucha dignidad. Ay, sí, toda en noviembre, qué grande. O sea, fue una gran comparecencia, honestamente. Grande, sí. Entonces, cuando defiende ahora sí que a los consejeros, defiende su pleno, defiende al Consejo General, dices,
pues sí, chance sí necesitaba ser así de protagonista, porque el INE nunca había sido protagonista de embates públicos de esta manera, al revés. O sea, los gobiernos pasados trataron con el IFE primero y el sexenio pasado con el INE de robustecerlo, de hacerlo más completo, y tienes ahorita una reforma que con solo su aplicación miles de empleos se pierden. Claro, y que a ver, esa reforma del 2014 del cambio del IFE al INE, pues fue un producto de justo las minorías, que eran minorías en ese entonces, de esos pequeños grupos, es más, del propio presidente López Obrador, que dijo, o sea, no podemos seguir utilizando así al Instituto Electoral como un brazo político del grupo en el poder, ¿no? Entonces ahí hubo una gran reforma que de verdad representó como muchísimos avances para la democracia en México, y una reforma que costó sangre, lágrimas, muchísimo trabajo, pero que logró sentar yo creo que una base muy importante para fortalecer al instituto, y que hoy, en lugar de fortalecer al instituto y de fortalecer la democracia, se le exacto, desmantela. Y Sí. como que yo no puedo dejar de pensar que tenemos esta idea, bueno, yo no la tengo, pero mucha gente la tiene, de que los consejeros son el INE. Ujú. Pero no, el INE es el representante de casilla que se prepara, y a mí me tocó que mi papá fuera representante de casilla en 2021. Tomó más de 5 cursos para ser representante de casilla. Todos mis vecinos que fueron parte de la casilla, ahora sí que son tus vecinos, son tus conocidos. Es la persona que va hasta el lugar más remoto a buscar a las personas para darle su credencial de lector. Y sí me parece algo muy fuerte que dijeron en la marcha del domingo pasado, el decir, nosotros damos por hecho que tenemos una credencial de lector, pero estamos hasta poniendo en riesgo esa parte. Entonces, el plan B no solo afecta a los consejeros, al revés, afecta más a todo el personal del INE que hace que pueda haber elecciones confiables. Y un personal que pasa filtros y exámenes. Sí, que están y muy bien exámenes. preparados, que no es como los del INAI. Claro, o sea, no, totalmente, ¿no? Entonces, por un lado, atacas a esta base, pero la de arriba, las cúpulas, no las sigue tocando ningún grupo, ¿no? Que también es lo mismo que decían los consejeros cuando hicieron como su análisis de la reforma electoral. Es, a ver, aquí, es más, Uquib Espadas, que es uno de los consejeros que nombró este gobierno, dijo algo así como, hubieran podido eliminar el doble pago a partidos, porque tienes un recurso por partido nacional y tienes un recurso por partido local. ¿Por qué no mejor si lo que les molesta es esto oneroso y el despilfarro de Quítense recursos? el dinero. Claro, quítense ustedes, partidos políticos, el dinero en lugar de quitárselo a la gente que se Pero dedica a hacer elecciones. Estás mencionando algo muy curioso y sobre lo que quisiera ahondar un poco. A ver. Que no siempre los nombramientos del presidente puede que ahora sí que nos asusten en un principio, pero lo hemos visto en la Corte, lo hemos visto Con en el Margarita INE. Ríos Farjat. No, y también con el ministro González Carrancá. Claro. Que no votan necesariamente los asuntos como el presidente esperaba y que públicamente lo ha dicho en las mañaneras, porque aquí su humilde servidora 2 veces a la semana es clienta frecuenta. De las mañaneras, sí, mi amor, qué gran esfuerzo haces, de verdad. Pero que lo ha dicho, ¿no? O sea, es que no me responden. Y entonces como que también aquí eso me da un poco de esperanza en los consejeros del INE, que hay muchos que sí, y esto va a sonar como muy romántico, ¿no? Pero que se ponen la toga de sus trabajos y sí se les quitan todos los tintes políticos. Quiero pensar que como el consejero que acabas de mencionar... Uquib se puso su chalequito rosa en esa sesión a defender al INE. Y a defender su Claro. chamba. Y él sí fue de los mejores calificados. Sí. Porque sí hay que también honor a quien honor merece. Un poco lo que pasa en el INE es que como te van filtrando, todos los que llegan a las quintetas sí están muy bien preparados. Ya lo demás es acuerdo político, pero hay tantos filtros de exámenes, entrevistas, que los que llegan a las quintetas están muy bien preparados. Y a mí me da un poco de esperanza el decir, si Uquib, sí es Uquib, ¿verdad? Sí. Que está un poco complicado. Si él responde a su trabajo, quiero pensar, y lo que pasa en la corte, y ahorita podemos hablar un ratito chiquititito de lo que pasa en la corte, si se ponen el chaleco rosa, si se ponen la toga y se toman en serio sus trabajos, pues te da un poco de esperanza que a lo mejor estos nombramientos del INE también pueden resultar así, porque eso es lo que debe de pasar, o sea, se vale tener un pasado partidista, se vale tener opiniones partidistas, digo, para esos puestos... Y se vale porque la Constitución lo permite, porque hemos intentado frenar que haya puestos, o sea, que se permitan las militancias partidistas para esos cargos y las mayorías lo han frenado. Lo hemos intentado, hemos fracasado. Pero sí creo que es, o sea, darle el honor a quien honor merece. Y lo podemos ver un poco en la Corte, que de los 4 ministros que ha nombrado el presidente, 2 ministros abiertamente han disentido. O sea, se pusieron su toga y si su trabajo es... defender la Constitución y defienden la Constitución. Y eso me da un poco de esperanza para frenar el plan B. Ya se aceptó la primera suspensión de la primera parte. Y la verdad es que... Y esta semana movimientos... Bueno, la
semana que pasó, Movimiento Ciudadano presentó la primera acción de inconstitucionalidad contra la segunda parte del Plan B. Y se vienen más. Ya también el consejero presidente Lorenzo Córdoba dijo que van a impugnar lo de Edmundo Jacobo ante el Tribunal Electoral. Y se viene una embestida de recursos legales que va a estar buenísima. Sí, interesante, buena, y que creo que también nos va a dar un poco de paz en la Corte, porque yo sí le tengo fe a la ministra Ríos Farjat, le tengo fe al ministro González Carrancá, a los demás ministros. Creo que con la presidencia de la ministra Piña han cambiado muchísimo las cosas en la Corte. Entonces se viene una lluvia de impugnaciones que va a ser digna de estudio. Justo es lo que te iba a decir. O sea, yo creo que de aquí vamos a aprender un montón de electoral, porque nos vamos a meter a escuchar, a ver, a leer. Que si te soy honesta, se me hace la parte del derecho más complicada, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Como abogada, Regina. Sí, porque es que, ¿sabes qué? Tienes la SUC no sé qué, la SURUP no sé qué, y tienes un antecedente de 1960 y te entra... O sea, es increíble que puedes tener hasta 56 modelos de cartillas para votar y todas tienen una jurisprudencia que las avale, Está muy cañón. Tú sabes de quién hablamos en este podcast, Bebé de Luz, si tú nos estás escuchando, que nos ilustraste hace unos días. Muchas Estamos gracias. impresionadas. Sí, con tu trabajo. Eres una campeona. Campeona. Y la verdad es que ahora, si me permites, quisiera hablar un poco de los pendientes legislativos que hay. A mí me gustaría cerrar, ¿me das chance de cerrar un poquito lo de los consejeros en el INE? Claro. A ver, nada más para terminar de contarte este chismecito que pasó ahí en el Consejo del INE, es que pues cuando estaban ahí preguntándole el diputado Hamlet, lo que estaban como un poquito como atacando era con cuánto dinero se van a salir los consejeros, que agarra a Lorenzo Córdoba y que le dice, pues mire, no va a ser tanto como usted cree y cada peso del INE se transparenta, a diferencia de lo que pasa con un diputado, porque ahí sí no sabemos cuánto dinero en total se llevan todos los diputados y las diputadas, porque hay bolsa tras bolsa, subvención tras subvención, y luego que ellos tienen hasta consultorías, que tienen periódicos, y de ahí hacen negocios, y eso sí no lo sabemos, no lo podemos calcular. Que aquí te recuerdo también un chisme de que cierta diputada que termina con Clemente y empieza con María, había querido, bueno, renunció a Morena en realidad, renunció a Morena, y cuando le estaban diciendo de el grupo como de 20 para acá, ella dijo, sí, ¿de cuánto me toca? No, pues es que somos un grupo parlamentario y te toca esto, ¿no? Porque pues una cosa es un grupo parlamentario de la oposición y otra cosa es el dinero que maneja los grupos parlamentarios de la mayoría, ¿no? Y entonces ahí fue cuando la diputada Clemente dijo así como de, híjoles, dicen que la diputada María Clemente dijo, híjoles, que como que sí no quiero Morena. Ajá, no me conviene, que ya como que perdone. Ya la transformación, nuestro presidente ya y regresó más combativa a favor de la 4T. Sí, después de atacar a Citlali, de mencionar quién era su novia, del cargo que tenía su novia, de balconearla, y a quien la metió. Es lo que te iba a decir, o sea, hasta falta de lealtad, porque si está ahí es por Citlali. Claro. Que podemos tener sentimientos encontrados y yo en muchas cosas, opiniones, no estoy de acuerdo con Citlali, pero es una joven brillante. Sí, y que ha impulsado cuadros. Y exacto, creo que eso es lo que a mí me apantalla de ella porque no pasa en muchos lugares. No. Impulsa cuadros y hasta si es necesario ya se hace un lado para que esos cuadros entren. A diferencia de otras feministas que dicen hablar por todas y que nomás ven por ellas, ¿no? Sí, que si empezamos a nombrarlas no acabamos y se rompería el corazoncito de muchas. Y entonces ya nada más para terminar de contarte el chisme del INE, pues concluyó más o menos Ciro Murayama como diciéndole al diputado Almaguer, ¿no? Así como, usted dice que está del lado correcto de la historia, pero más bien está del lado del poder. ¡Oh, no, my God! no, se puso la sesión del INE así de pa, ¿no? Como un asunto de Morena que de verdad, quítate filias y fobias. O sea, ve de verdad los argumentos y puedes ver las sesiones extraordinarias, sobre todo la del viernes pasado. La voy a ver. Ajá, sin filias ni fobias, o sea, los argumentos de los diputados, los representantes de Morena ante el INE fue muy triste. Fue golpeteo burdo y la verdad es que los consejeros y las consejeras contestaban con guante blanco y sacando a relucir por qué pues están ahí, porque han hecho un interesante trabajo. Entonces, pues bueno, ahora sí, ¿no? Ya nada más así también, ahorita que estabas mencionando un poquito de la Corte, yo creo que ha sido horrible ver los embates públicos a la ministra Piña. A la ministra Piña, pero que ya escalan a amenazas de muerte porque el odio que día con día desde Palacio Nacional el presidente manda tiene
claro que sí, un resultado evidente. Y hoy son amenazas de muerte hacia una titular de un poder de la Unión. O Y sea, alguien al que está final, igual que el esa presidente. mujer, veníamos de un presidente de la corte sumiso. O sea, Sí, más allá Saldívar. ¿Por qué de- Saldívar nunca lo criticó? Más allá de filias y fobias y demás, porque siempre... A él lo puso Calderón. Exacto. O sea, ¿no? O sea, más allá de todo, tenemos una presidenta de la corte que para empezar está haciendo lo que se tiene que hacer, que es recorrer los tribunales. Está Ujú. yendo tribunal por tribunal a ver qué necesitan. Tenemos una presidenta de la corte que no se para a aplaudirle al presidente como representante de un poder. Ujú, ujú. Y que yo no sé si es mucho sueño mío, pero que si nos escucha la ministra Piña, Ah. we love you, Uy, soy su fan, sí. estamos con usted. Queríamos ir a dejarle flores también ahí a la puerta de la corte, pero la verdad es que la chamba no nos lo ha permitido, pero sí, fans. Y si la podemos ayudar en algo, cuente con nosotros. Con nosotras, porque además en este 8 de marzo tenemos que reconocer que estamos frente a la primera presidenta del Poder Judicial. Y un poco ahora que estás entrando al 8 de marzo, quiero preguntarte, ahora sí que, ¿tú qué crees que va a pasar en las sesiones el 8 de marzo? Lo mismo de siempre. Se van a presentar iniciativas súper bonitas, todas van a hablar de, sí, los derechos de las mujeres, la paridad y la igualdad, pero muchas veces las leyes que pasan aquí, que pasan en el Congreso, pasan para ellas, las de siempre, las que ocupan los lugares una y otra vez sin abrirle espacios a todas, pero no se preocupan por las mujeres que están afuera que no les alcanza para comprar huevo para comer. Y no solo te estás yendo muy lejos a las que no les alcanza huevo para comer, a sus propias colaboradoras. Uy, sí. O sea, también creo que es importante mencionar eso. Yo creo y espero que salga el dictamen de violencia interpersona, que es mejor conocida como violencia vicaria, y creo que nuestros radioescuchas pueden identificarlo así, que es cuando le haces daño a un tercero para herir a tu expareja. O sea, es decir, por ejemplo... Y con el uso de tus hijos. Pero, por ejemplo, que tú le haces daño a tus hijos para lastimar a la mamá o para lastimar al papá. Que aquí hubo un debate muy interesante de eso, porque en el Código Civil y en el Código Penal se estaba dejando fuera la posibilidad que también la violencia interpersona la sufriera un hombre. Claro. Y, a ver, sí creo que es un porcentaje muy menor que el de las mujeres. Totalmente de acuerdo. Pero existe y no Existe. podemos invisibilizarlos. Ujú. Entonces hubo un debate en la reunión de Comisiones Unidas de Justicia, Estudios Legislativos Segundo e Igualdad de Género. Y la verdad a mí se me hizo muy duro como lo dijo el diputado, ¿eh? Perdóneme, senador Damián Cepeda, que su trabajo le costó llegar aquí. Sí, claro. El senador Cepeda cuando... después de mucho dime y direte, dijo, es que el dictamen está mal, no se está homologando el Código Penal con el Código Civil, entonces eso tampoco va a dejar que entre en vigor y su adecuada implementación. Porque, a ver, lo que intentaba hacer la presidenta de la Comisión de Igualdad del Senado era pasar este dictamen de violencia interpersona, que en realidad, pues, muchos dijeron que es violencia vicaria disfrazada y que solo estaba abocándose a las mujeres y que no estaba contemplando al otro género y que además de que no contemplaba al otro género, no contemplaba todo el marco que tenía que de verdad adecuar, porque no solo se tenía que ir a la ley de mujeres, ¿no? Sino que tenía que ser algo mucho más amplio. Y ahí fue donde, como nos comenta Regina, el senador Damián Cepeda como que puso los puntos así de, ok, lo que quieran políticos, sí, queremos que esto sea un regalo el 8 de marzo porque, nos tenemos que poner una estrellita el 8 de marzo, pero pongámonosla bien, ¿no? Y también el senador Rafael Espino dijo, es que claro que esto está mal, ¿no? Y esto ya no lo viste, bebé de luz, en cámaras, pero dicen que tras cámaras, detrás de las cámaras. No, sí se escuchaba. Sí. El pleito y lo dijo ella, ¿eh? O sea, la senadora Michelle lo dijo cuando se reanudó, porque es que hubo tres reuniones de comisiones seguiditas, que en cuanto se reanudó la tercera, que ella estuvo discutiendo fuertemente con el senador Espino, porque, a ver, a diferencia de muchos senadores, y ahora sí que le tengo que dar honor a quien honor merece, el senador Espino sí sabe los temas de los que va a discutir su comisión, sabe los temas de Morena y sabe de leyes, porque sí, también... es un gran abogado. Entonces él tenían este jaloneo, por decirle así, de la parte de estás invisibilizando un sexo y estás invisibilizando algo que pasa, porque sí pasa, y el problema es, la verdad es que yo considero que llamarlo violencia interpersona puede llegar a ser correcto, un poco por lo que explicó la senadora Michelle, pero si invisibilizas lo que le pasa a un sexo, también estás ahí discriminando. Entonces lo que se acordó es que los equipos técnicos de las tres comisiones se iban a reunir, que todos podían mandar sus comentarios. Y por ahí están diciendo que no están tomando en cuenta todos los comentarios. Y se supone que la semana que pasó
iban a reunirse las comisiones, no se reunieron, pero la senadora Michelle dijo que se reunían antes del 8 de marzo. Eso lo quiere sacar sí o sí. Y un poco ahora sí que estamos hablando de Pendientes. pendientes, yo quisiera recordar la reunión que tuvieron el senador Armenta con el diputado Santiago Krill para ver los dos presidentes de las cámaras, para ver los pendientes de cada cámara. Ujú. Y la verdad es que sí lo tengo que decir. Me parece increíble que en el Senado estemos legislando el Día Nacional, perdón, lapsus brutus, el Día Nacional del Frijol, el Día Nacional del Arroz, y que estemos dejando fuera la reforma al Código Penal para castigar los matrimonios infantiles, que pasan todos los días. De la diputada Eufrosina Cruz, gran parlamentaria. Y que al final es su historia de vida. Exacto. Que no es un tema que se esté colgando de una causa. No, a ella a los 12 años la querían casar. Entonces, sabe, su hermana la casaron a los 12 años y a los 14 ya era mamá y a los 32 tenía 9 hijos. Ujú. Entonces, pues ella sabe lo que es que te casen. Y un poco también que me gusta es que no solo es matrimonio, es también a título oneroso. O sea, no necesitas la firma para entregar una niña. Ujú. Se puede a título oneroso. Entonces, sí está padrísimo que se reúnan y que hagan un desayuno y que cada mes lo vayan a hacer. Creo que es una buena iniciativa y la verdad felicito a los dos por la iniciativa. Claro. Pero de nada va a servir si no salen los temas. Sí, si sale el día del O sea, lo arroz. de Eufrosina hace un año se aprobó por unanimidad en la Cámara de Diputados. Y fue un gran trabajo que hizo la diputada de De ir, ir a tocar convencer, todas las puertas. explicar la importancia. Y aquí entre nos, ahora sí que con todos nuestros radioescuchas, ella ya vino aquí al Senado a ver Sí. a la senadora Sánchez Cordero. Ella ya vino aquí con el senador Monreal. Ella ya tocó aquí las puertas. Ujú. Su coordinador, el diputado Rubén Moreira, también la Ujú. pusieron como una de las prioridades legislativas del grupo parlamentario del PRI y han estado insistiendo que salga. Porque al final no estamos hablando de una iniciativa que en lo que se tarda su implementación, estamos hablando de una iniciativa que día con día hay niñas que están perdiendo sus sueños, que están perdiendo la posibilidad de vivir su vida porque las están entregando por una vaca, por dinero, por la incapacidad de mantenerlas, porque hay mil motivos ahora sí. Claro. Entonces, cada día que pasa son niñas a las que se le arrebatan sus sueños. Entonces, yo ahora sí que si nos escucha alguien del equipo técnico de los senadores, que yo sé que sí, pues ojalá tomen en cuenta esto, porque sí es muy grave y estamos hablando de vidas de niñas, de Y creo menores que de 12 es un años. tema muy importante que vale la pena. A ver, también un poquito, bebé de luz. Una minuta es un documento que, por ejemplo, la Cámara de Diputados, como te está contando Regina, aprobó un proyecto de ley de reforma de la diputada Eufrosina Cruz. Eso lo aprueba la Cámara de Diputados, pero como somos bicamerales, entonces la Cámara de Origen manda a la Cámara Revisora, que en este caso es el Senado, una minuta, que es ese documento que el Senado debería discutir y decir, está chido, pasa, o no está chido, no pasa, o no está tan chido, podría estar mejor, hay que reformarlo, y si eso decide la Cámara Revisora, pues se regresa a la Cámara de Diputados. Pero el asunto es que hay en la congeladora, o sea, tenemos minutas, cientos de minutas en ambas cámaras que el Senado ha mandado a diputados, que diputados han mandado al Senado y que no avanzan. Entonces, justo como este esfuerzo de hacer que avancen esas minutas, creo que es de reconocerse, pero pues sí, ¿no? Que avance este asunto de la diputada Eufrosina Cruz y que dejemos el Día del Frijol para otro momento, ¿no? Y hablando un poco de eso, también quiero hablar de la inactividad que ha habido en las dos cámaras este periodo. No sé tú cómo lo has sentido, pero yo he sentido que ha sido un periodo en el que a veces muchas sesiones de pleno son como por cumplir con la normatividad, pero que realmente no se aprueba nada. En la Cámara de Diputados hace 2 semanas, con todo lo de García Luna, fue semana de puro posicionamiento político. No aprobaron una sola cosa. Ya esta semana regresaron un poco a legislar, pero también no sé cómo lo has sentido tú y te lo pregunto ahora, así que sinceramente, pero yo he sentido que en el Senado las cosas han estado muy leves. Es que yo creo que hay muchos asuntos políticos que no dejan avanzar lo técnico y lo legislativo, lo parlamentario, ¿no? Que para eso estamos aquí. Que exacto, a ver, y recordemos lo que pasó en Cámara de Diputados, o sea, de verdad en Cámara de Diputados, después de lo de la reforma eléctrica, de los votos en contra hacia la reforma del presidente, Morena, la mayoría parlamentaria, dijo, aquí ya no va a pasar nada de la oposición, y estuvo meses y meses frenando los trabajos de comisiones, y aunque comisiones mandaban dictámenes a Mesa y Jucopo no los remitían, y no los discutían los de Morena, pero no los de la oposición, por un asunto ahí, pues muy personal, ¿no? Que en realidad es como, a ver, si de la oposición, si de un proyecto como el de la diputada Eufrosina sale algo tan importante, pues ¿por qué lo va a frenar? Una pelea política.
Y eso creo que ha pasado en las cámaras. En el Senado no lo hemos visto tanto, ha sido como otro proceso, pero sí en diputados creo que ha sido mucho más evidente. Y mira, ya que estamos hablando un poco de eso, como que si te sales a ver de las filias y fobias, creo que es muy lindo ver que en todos lados, y ahora sí que es en todos los partidos, hay gente muy valiosa que está impulsando agendas nobles, agendas necesarias para todos, y hasta en sus mismos partidos los frenan. O sea, y eso es bien importante de decir. Claro, o sea, recordemos también, mira, qué bueno que tocas ese tema, porque la semana que se fue, no sé si te enteraste que los diputados del PT se pelearon. No me enteré. Hubo un agarrón porque en comisiones de diputados no aprobaron la eliminación del outsourcing. O sea, el PT proponía ahora sí eliminar el outsourcing. Y la mayoría parlamentaria con sus votos dijo, no, pues esto no pasa porque hay un impacto presupuestal. Estamos de acuerdo, ¿no? Pero entonces salen los diputados del PT a decir, es que a ver, hay un problema. Y es que aquí habían prometido que íbamos a eliminar el outsourcing. Nosotros estamos promoviendo que se elimine el outsourcing. Y la mayoría nos lo frena. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Que además lo que nosotros queremos hacer, decían los diputados, si pueden también, y si puedes ver, Regina, la conferencia está bien interesante, porque dicen una diputada del PT así como de, es que lo que ustedes no están viendo es que aquí a las personas, por ejemplo, trabajadoras de limpieza, el sindicato empieza a hostigarlos y empieza a hacerles violencia laboral, porque pues las personas de limpieza aún así, con que tengan un contrato, pues no siguen como, no tienen un contrato de plaza, ¿no? No son en realidad trabajadores ya con una plaza segura. Entonces hay una violencia ahí que se ejerce, nosotros queremos avanzar en eso, sabemos que le dieron un jalón de orejas al Senado, dijeron, porque nosotros sabemos que en el Senado todavía hay muchísimos trabajadores contratados por outsourcing. Son trabajadores de limpieza, los que estamos por honorarios, ¿no? Que no tenemos derechos, y entonces estaba el PT diciendo, a ver, es que hay que hacer algo, ¿no? ¿Lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer? Sí, un par de tweets, pero la verdad es que no a detalle como tú. O sea, yo me quedé, no les aprobaron lo que querían, eliminé el outsourcing y ya. Pero no esta parte humana de decir. Sí. Y creo que a veces nos dejamos llevar por lo pasional y un poco a modo de reflexión, pero en todos los partidos hay de verdad legisladores valiosísimos. Con gran trabajo. Que vienen a hacer su chamba, que impulsan y, o sea, lo quiero repetir porque a veces nos dejamos llevar con, no, todos los de Morena son malos, no, todos los del PAN son malos, todos los de MC son malos, pero no, hay gente valiosa en todos los partidos que hasta a veces te da pena ver cómo sus partidos los frenan. Claro, yo creo que también, no sé si ya lo he dicho en este podcast, creo que lo dije en el último, estamos frente, yo creo, una crisis partidista porque hay cuadros brillantes en todos los partidos. Yo por eso también mucho te digo a ti, bebé de luz, que dejes de ver partidos, dejes de ver colores y veas a las personas, ve los proyectos, ve la trayectoria. Ah, este es congruente, este ha sido congruente toda su vida. Y no te dejes llevar por la numeralia de cuántas iniciativas presentaron. No, nada. Porque eso no. es verborrea legislativa. Claro. Entonces muchas veces es de presenta. Presenté 3,000 iniciativas, sí, que cambia los mexicanos por las y los mexicanos, ¿no? O sea. Sí, o iniciativas que saben que no van a prosperar y aún así las presentan por decir en sus informes, este periodo presenté 40 iniciativas. Entonces no te dejes llevar por eso. Y yo sé que es un trabajo más pesado, pero si puedes meterte al CIL, gobernación, y insisto, si alguien del Sin Gobernación nos está siguiendo, we love you. We love you very, very much. La mejor página de gobierno que hay. Sí. Y ahí puedes ver cuántas iniciativas, puedes ver perfiles, CVs. El CV, que a veces el CV te dejas engañar un poco y ves al diputado con lo aguerrido que es en el pleno y dices, voy a ver más, ahora sí que su trayectoria legislativa, lo que ha hecho. Puedes ver también sus proposiciones de puntos de acuerdo, puedes ver sus posicionamientos y es un ejercicio que para la reelección es bien interesante y necesario. Sí, porque a ver, hay reelección, o sea, ahorita se reeligen los diputados, se pueden repetir para estar en el cargo 12 años y los senadores se pueden repetir una vez para poder estar en el cargo también 12 años. Entonces, la reelección nos da la posibilidad de hacer una evaluación como ciudadanía de los perfiles de los representantes que tenemos. Entonces, cuando te lleguen a tocar a pedir tu voto, saca quién es tu representante y dile, a ver, ¿por qué votaste así? Y puedes sacar quién es tu representante, perdón que te interrumpa. Adelante, por favor, pero puedes mi sacar amor. quién es tu representante. En la Cámara de Diputados está por distritos electorales y en el Senado está por estados. No es complicado, solo es meterte a la página y verlo, porque creo que es importante saber, porque mucha gente te va a preguntar, ¿dónde lo veo? No, es muy fácil y ahí lo te sale todo, de qué circunscripción es, te sale toda la información, hasta su foto, para que le pongas cara. Es más, en el Senado hasta tenemos las intervenciones en tribuna,
Cámara están divididas las iniciativas. En diputados es un poquito más, o sea, tienes que dar más clic, pero en el Senado es más directo. Entonces sí, o sea, hay que revisar estos perfiles porque viene ya en un añito y medio la reelección de nuestros representantes. O sea, viene una elección bien fuerte porque se van a reelegir las dos cámaras, vamos a renovarla. Entonces hay que tener información para poder tomar una buena decisión. Exacto. Hay versos que me salen sin esfuerzo. Entonces, pues yo creo que esto que estás diciendo es como súper importante porque también lo que podemos ver en estas páginas web son sí las intervenciones de los diputados, de las diputadas, los senadores y las senadoras. Y por ejemplo, regresémonos a qué pasó la semana que se fue en la Cámara de Diputados, que otra vez vimos una discusión como bien triste, en donde, por ejemplo, violencia de género. Exacto, puedes ver al diputado Leonel Godoy diciendo, no, y entonces ustedes el narcostado y no sé qué, y se suben los de la oposición a decirle, pues usted cuando gobernó Michoacán, ahí está su CV, cuando fue gobernador de Michoacán por el PRD, ¿se acuerda cómo la violencia aumentó? Incrementó muchísimo. Entonces, eso no lo olvides, y eso lo puedes revisar algo muy tú. Interesante es, ves las sesiones y la verdad es que yo no puedo omitir pensar cuánto se está gastando en cartulinas, cuánto se está gastando en lona, porque de repente más que una sesión de un congreso parece una guerra de cartulinas. ¿Quién hace las cartulinas más bonitas, las mantas más largas? ¿Recordarás la maqueta que hicieron de Lego de la Casa Gris aquí en el Senado? Sí. Güey, claro, o sea, hiperlumen, lumen, ¿qué sería sin el PAN, no? Sí, y a mí lo que me da un poco de tristeza es que habiendo tantos pendientes legislativos para mejorar la vida de todas las personas, porque al final para eso son legisladores. O sea, más allá de dimes, diretes, filias, fobias, gritos, insultos, y ahorita regresamos rápido a lo que pasó con la senadora Abreu y la senadora Lili Tellez. Más allá de todos los insultos, los gritos, los legisladores están aquí para mejorar la vida de los mexicanos y las mexicanas. Entonces, a mí sí me parece increíble que una semana completa se vea solo agenda política en la Cámara de Diputados por el nivel de violencia y de grilla que hay, porque, a ver, digámoslo, hay violencia de género. O sea, tú pedirle cuentas a una mujer por lo que hace su esposo es violencia de género. Totalmente. Entonces, en el marco del 8 de marzo vamos a ver muchos pañuelos morados, muchos pañuelos verdes. Muchos pañuelos azules. También. Claro, también. porque hay posturas y todas representan a parte de la población de México y todas deben de tener cabida en el Congreso y en el Parlamento, que ahí se va a hablar, a discutir y a legislar. Pero ojalá lo que veamos sea respeto, no volvamos a ver a legisladoras peleándose en el pleno, amenazando con sacar videos o diciéndole perras a sus compañeras, porque eso también es muy grave. Sí, todo. Sé el cambio que quieres ver en el mundo, ¿no? Entonces ay, no qué pidas... bonita, Mahatma Gandhi. Mi amor, es que, ¿cómo vas a pedir así de, no, y ustedes son lo peor porque insultan? Pues sí, pero si tú te subes también a insultar, pues ¿qué es lo que estás esperando? Y a Estás veces ahí parece en un literal ciclo. guerra de insultos. Sí. Y a mí me da pena porque se pierde el tiempo en eso, pero también se pierde, o sea, si lo vemos cuántos minutos se pierden de iniciativas de dictamen que se podrían estar aprobando, puntos de acuerdo que se podrían estar aprobando, y que al final es una barra de respeto mínima. O sea, no tienes que subir a decir llenas, no tienes que subir a decir como perros y tronar los dedos, no Y tienes sus que amenazar croquetas. con videos, porque al final, digo, eso la ley Olimpia lo sanciona, Sí. pero hay mucha provocación y pareciera que mientras más fuerte es el insulto y mientras más le gusta a algún sector de la población. O sea, yo me doy cuenta que una intervención en tribuna fue exitosa si mi abuela me la reenvía por su WhatsApp. Una señora de 88 años Claro. que le llega y que dice, ay, qué valiosa, qué valiente. Sí. Entonces, pareciera que ya lo hacen nada más. O sea, que venir aquí a insultar en tribuna, porque eso es lo que se hace, te puede llevar a la presidencia. Sí. Y a las encuestas estás altísima y eso es una pena porque también te hace pensar como ciudadanía qué estamos buscando y qué estamos esperando. Claro, y es peligroso, ¿no? Yo creo que aquí todo lo que estás mencionando es como un asunto como muy valioso, como el tema de poderle dar o regresarle, no sé si de alguna vez la tuvo la dignidad a estas sesiones, ¿no? Porque, a ver, recordemos también a una Laida Sansores que se venía aquí con su bocina también a insultar. Que hablando de Laida Sansores, Lo que quiero pasó. pedirte, por favor, que nos cuentes lo que pasó en el Congreso de la Ciudad de México esta semana. Por supuesto, esta semana que pasó, bebé de luz, vimos algo súper chistoso en el Congreso de la Ciudad de México, y es que Morena, a través de la diputada Marcela Fuente, exigió cuentas a Lía Limón por ahí unas irregularidades en contratos y en permisos durante la administración de Laida Sansores como alcaldesa de Álvaro Obregón. O sea, Morena quería pegarle a Lía Limón,
que es la alcaldesa ahorita actual de la oposición en Álvaro Obregón, pero con corrupción de Laida Sansores, de cuando ella fue la alcaldesa actual de Morena, gobernadora de Campeche. que filtra videos de todos. Claro, y que qué chistoso que de Álvaro Obregón brinca a ser gobernadora de Campeche, ¿no? O sea, súper curioso. Entonces ahí hubo un peleón porque cuando empezó Morena a hablar como de este tema, pues luego se dieron cuenta de, está hablando de la administración de Laida Sansores, y cuando Morena dijo chin, ¿no? Intentó cambiar el punto de y acuerdo. arrancó la violencia en el Congreso, porque de quitar micrófonos, de no dejar que la secretaria del PAN fungiera como secretaria en mesa, que a ver, el Congreso de la Ciudad de México siempre ha sido un problema. Sí. Pero yo pensé que ya siendo Congreso... No, pues si vimos golpes la semana pasada también, que se quisieron, antepasada, que quisieron entrar al Congreso, que ya están capacitando más a los de seguridad para que puedan detener manifestaciones. Yo pensé que la verdad el Congreso de la Ciudad de México, ya no siendo asamblea y convirtiéndose en Congreso, que se lo debemos al senador Mancera, iba a ser un poco menos problemático, pero vemos que sí igual. O sea, tan problemático que este tema no se pudo sacar en la sesión pasada y entonces se va a discutir hasta mañana 7 de marzo, de tanta tensión. A ver qué esperamos que pase. Pues yo todos creo los ojos ahí, si son metiches, si son chismosos. Sí, un ojo aquí, un ojo al Senado, un ojo al diputados, a todos lados, y tan a todos lados que no sé si tú sabías, Regina, no sé si tú sabías, Bebé de Luz, que hay un acuerdo de la Junta General Ejecutiva del INE del Estado de Campeche por el que se exhorta a Lili Tellez, a Xóchitl Gálvez y a Kenia López a abstenerse de realizar conductas de intimidación o molestia a la gobernadora de Campeche. No lo sabía. O sea, de verdad que es como, ok, sí, transparencia y libertad de expresión, pero de la Junta sale esto, a mí se me hace como una red flag de qué es lo que está pasando y qué es lo que estamos viviendo en el país. Tan lo estamos viviendo como vimos también en esta semana que se fue lo del INE y Alito. Que te iba justo a decir, lo iba a introducir como problemas para otro campechano. Claro, pues para Alejandro Moreno Cárdenas, quien es presidente del PRI, presidente de la Comisión de Gobernación en la Cámara de Diputados y diputado federal. Este presidente del Partido Revolucionario Institucional, en diciembre, como ya te habíamos comentado también en otro episodio, Bebé de Luz, pues él reformó los estatutos del PRI que le permitían pues alargar también su presidencia, y pues eso te permite pues también manejar el tema de las candidaturas de cara a procesos electorales. El asunto es que pues para cambiar esos estatutos, en lugar de que lo hiciera la Asamblea, lo hizo el Consejo. Y el Consejo puede reformar los estatutos, pero los puede reformar con causa justificada. El asunto es que para justificar la reforma de sus estatutos, lo que hizo el PRI fue argumentar como, pues bueno, como viene una reforma electoral y ya y la reforma electoral nos obliga a reformar esto. Y entonces el INE le dijo, güey, ni siquiera ha sido publicada. O sea, no estás hablando de un acto jurídico ya. Estás hablando de que estás pensando que se va a aprobar. O sea, diciembre ni siquiera el Senado lo había terminado de discutir todo. Entonces ahí es como el INE dice, esto se va para atrás y ahorita se va a ir al tribunal y ahí va a quedar un ratito. Que también quiero, ahora sí que mencionarlo, que necesariamente que lo quiten, perdón, ahora sí que no necesariamente que lo quiten, va a quitar su grupo del poder. Sí, o sea, porque si el Alito consejo se va, político es suyo, puede dejar un delfín, entonces no va a ser el fin de la era de Alito en el PRI. Que a ver, pues también el PRI, diría un amigo periodista, pues es que el PRI era institucional cuando tenía el poder y la presidencia, y ya ahorita que ya no tiene presidencia ni poder, pues nomás le quedó lo revolucionario y está haciendo la revolución interna y se están agarrando todos contra todos. Pero sí les gana la institucionalidad, o sea, sí, se pelean y lo que tú quieras, pero salir a dar la conferencia de prensa que salieron Alito y Chong, en el PAN nunca lo hubieras visto. En el PAN hubieras visto 2 conferencias de prensa separadas, diciendo, sí, ya llegamos a un acuerdo, y al siguiente día volviendo a ver otro golpe. Sí hay institucionalidad en ese sentido. Sí, el logo les pesa. Sí les sale esta parte de acuerdos, esta parte de por lo menos salir en la foto que ves así todo incómodo, si ves el lenguaje corporal, se ve tenso el asunto, pero salen a conferencia de prensa y decir vamos y vamos juntos, y Alito no quitó a Chong por algo, digo, sé que los senadores votaron a su favor y lo que tú quieras, pero si Alito lo hubiera querido quitar, sí, hubiera estado en la posibilidad de hacerlo. Entonces, sí, qué fuerte. Ahora sí que es un buen tema para cerrar y sobre todo para dejar la duda de decir qué va a pasar, qué misterio habrá. Puede ser la gran noche de Alito o de Chong o de quién, ¿no? Sí, o sea,
creo que esta semana que también estamos empezando Bebé de Luz viene muy interesante. Yo creo que magistraturas locales y de salas regionales todavía no lo vamos a ver. Yo creo que se pasa todavía la siguiente semana. Vamos a empezar ahora sí con el proceso de los comisionados del INAI. Ya vamos a saber quiénes son los aspirantes que lograron pasar el primer filtro. Van a arrancar los trabajos las comisiones. ¿Qué más vamos a tener en diputados? Pues en diputados... Yo creo que todo va a ser agenda de mujeres. Sí. Tanto martes como miércoles y martes y jueves. En diputados no sé si vaya a haber un día sin nosotras. Entonces, porque el año pasado lo hicieron y no pudieron sesionar porque no había mujeres, porque es la legislatura de la paridad total. Pero yo creo que va a ser una semana de agenda de mujeres. Sí. Martes y miércoles yo creo que es lo que vamos a ver. Que a mí me parece súper interesante y me parece muy importante, por ejemplo, recordar a Elvia Carrillo. Me parece muy importante recordar... María Lavalle. Claro, a Aurora, ¿no? Como recordar a todas estas que rompieron los techos de cristal para abrirnos las puertas a muchas y para que le abrieron las puertas a otras más. Y si tienen chance que vean la sesión del Senado, seguro empiezan con los testimonios de violencia de género que te ponen la piel chinita y que también creo que hace reflexionar mucho a los legisladores y a las personas que lo ven de lo que es ser mujer en México todos los días. Y ser mujer política. Y a ver, una cosa es ser una mujer política a nivel diputada, senadora, y otra cosa es ser mujer política de abajito, sin derechos laborales, sin que te protejan, con abusos. Y creo que eso también les toca ya a las legisladoras empezarlo a hablar y a los legisladores también ponerlo en la mesa de ok, ¿no? Hablamos de paridad, de igualdad, pero pues ¿qué hay de los derechos laborales de las que están abajito? Por ejemplo, aquí en el Senado ni siquiera hay una guardería, ¿no? No hay un CENDIS. No hay un CENDIS, no hay un espacio de lactancia, no hay posibilidades, no hay derechos laborales para mujeres de honorarios que tienen una vida como madres también y que luego mezclar este asunto de la profesión con lo personal pues se complica y entonces eso le quita espacios y le quita oportunidades a muchas mujeres muy valiosas que los hombres pues ni siquiera se tienen que poner a pensar. Entonces ojalá que también veamos esta semana ese tipo de discusiones. Estoy de acuerdo. Pues muchísimas gracias, Regina, por acompañarnos. Ojalá puedas regresar a Madre Patria. Yo feliz de regresar contigo hasta el fin del mundo. Mi amor, yo también contigo hasta el fin del mundo. A donde quieras. Te amo a ti también, Bebé de Luz. Muchísimas gracias por escucharnos. ¿Quieres decir algo más para terminar, Regina? Que se sigan informando, que puedan seguir a Detrás de las Cámaras en Twitter. Claro, gran si quieren cuenta. Ahí el chismecito legislativo, ahí está puntual. Claro. No se lo pierdan. No se lo pierdan. Sigan a Detrás de las Cámaras. Sigan a todas estas cuentas que se encargan de informar, de generar contenido, de acercar la información, porque ya sabes... Sigan a la Almita, por favor, en sus redes sociales. Gracias. Porque